Hola, ¿qué tal? Esta semana quiero hablarles de una noticia que me ha emocionado personalmente mucho, que me ha impactado como a millones de personas, y es la cuestión de la liberación de estos 252 jóvenes venezolanos que estaban secuestrados en la cárcel abominable, verdadero campo de concentración en El Salvador, esa cárcel que se llama el CECOT y que ha creado Nayib Bukele. ¿Por qué nos ha impactado? ¿Por qué nos ha emocionado? Primero porque a pesar de todo lo que se habló, lo que se contó sobre estos jóvenes que eran, decían los estadounidenses en particular, que eran miembros de una especie de grupo delincuente llamado Tren de Aragua, lo que hemos descubierto es que la mayoría, en todo caso, de estos jóvenes, por no decir todos ellos, no tienen nada que ver con un grupo delincuente. Esto es lo que estamos viendo desde que el viernes pasado, el viernes de la semana pasada, estos jóvenes pudieron ser liberados gracias a una iniciativa del presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, desde que estos jóvenes fueron encerrados en esa cárcel, prometió que los sacaría de esa cárcel, prometió que los liberaría y lo acaba de cumplir. Gracias a un acuerdo que ha podido pasar con las autoridades estadounidenses, ha podido rescatar a esos jóvenes. Ya la población, en particular en Venezuela, estaba sensibilizada a este tema porque había habido hace unas semanas la historia de una niñita que se llama Markelis Espinosa. La historia de esta niñita ha tenido, yo creo, a muchas familias totalmente emocionadas, porque esa niñita, que debe tener como 3 o 4 años, se quedó sola cuando las autoridades estadounidenses desmantelaron a esa familia. Dejaron a la niña en Estados Unidos, expulsaron a la madre hacia Venezuela y encerraron al padre de esa niñita, en la cárcel de El Salvador. Cuando esa niñita pudo ser rescatada también en una operación, gracias a una iniciativa excepcional del presidente Maduro, toda Venezuela y más allá de Venezuela, todas las personas en el mundo que siguieron esa información se quedaron muy emocionadas. Esa niñita había pasado semanas en instituciones estadounidenses que no tienen ninguna capacidad para ocuparse de una niñita a la que han arrebatado a su madre y a su padre, ¿verdad? Y esta niñita pudo regresar, la madre pudo reencontrarse con la niña. Esto ocurrió hace varias semanas, lo que hacía que toda la población venezolana, independientemente de los debates políticos que pueda haber aquí, se emocionó y se solidarizó con esa niñita y con su madre. Y ahora acaba de ser liberado el padre. Así que el presidente Maduro ha conseguido reunir a estas 3 personas tan separadas por las políticas de Donald Trump, ¿verdad? Estas políticas que hacen que los inmigrantes, los migrantes en general, sean vistos o sean acusados como si fuesen delincuentes. La migración es vieja como el mundo. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida, o nuestros padres o nuestros abuelos, hemos sido migrantes. Hemos cambiado de país o de ciudad o de región porque la gente va buscando dónde puede encontrar una mejor situación. Y migrar siempre quiere decir ir a trabajar a otro lugar, no ir a delinquir. Y por consiguiente, esta especie de ecuación que ha hecho ahora la administración Trump, en que un migrante es necesariamente un delincuente, un migrante porque no tiene papeles es un delincuente y hay que tratarlo como un delincuente, es un escándalo gigantesco. Evidentemente que el presidente Nayib Bukele se haya prestado a esta operación también es algo demencial. Nos encontramos en un mundo en el que cada vez hay menos consideración, menos humanidad, menos humanismo, como dice el presidente Maduro. Fíjense que, por ejemplo, los Estados Unidos, para expulsar a estos jóvenes, utilizaron una ley, ni siquiera una ley, una especie de decreto de 1798, que se llama la Ley del Enemigo Extranjero, para
expulsarlos sencillamente, pero no expulsarlos del país, sino expulsarlos para encerrarlos en una cárcel. La Constitución de Estados Unidos dice que no se puede encerrar en una cárcel, no se puede castigar, no se puede penalizar a alguien que no ha sido juzgado. Y ninguno de estos 252 venezolanos ha sido juzgado. Los han detenido esencialmente puede haber otros casos, pero porque tenían tatuajes, cosa que muchos jóvenes de hoy tienen porque es una moda sencillamente, ¿verdad? Y muchos de ellos han contado ahora, aquí, al llegar a Venezuela, han contado ante fiscales, ante abogados, cómo fue eso. Algunos ni siquiera entraron en Estados Unidos, porque al pasar la frontera legalmente, con documentos legales, los detuvieron, los encerraron y los expulsaron, sin ser juzgados, sin haber sido escuchados por un juez. Y ese decreto de 1798, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que no es legal utilizarlo. Ni siquiera, digamos, las autoridades americanas tienen autoridad para poder utilizar ese argumento legal para expulsar a estos jóvenes. Otra consideración que hay que hacer es que en este mismo sentido de que estamos en un mundo cada vez más deshumanizado, es que esto es muy semejante a lo que está pasando en Gaza, por ejemplo. No podemos comparar la dimensión. En Gaza estamos hablando de 60.000 muertos, pero digo, hay en Gaza sencillamente en este momento a los jóvenes que van a buscar, jóvenes y menos jóvenes, que van a buscar alimentos en los puntos de distribución de alimentación que han instalado las autoridades israelíes, cuando estos jóvenes se acercan porque hay una hambruna creada por las autoridades de ocupación israelíes, se les dispara. Actualmente ya hay más de 1.000 muertos, lo cual quiere decir que hay como 4.000 o 5.000 heridos más, simplemente porque la gente que tiene hambre quiere ir a buscar comida. Se les dispara y se les mata, sin ser culpables de nada. En Gaza, evidentemente, ocurrió los acontecimientos del 7 de octubre, ¿verdad? Pero la mayoría de la población de Gaza es una población civil y que en este momento está expuesta a una hambruna, está expuesta a un genocidio, como lo dicen las autoridades internacionales. Y ahí también, sin ningún tipo de humanidad, sin ningún tipo de consideración, se dispara y se mata, igual que con estos jóvenes, 252 jóvenes, se les torturó, se les golpeó, se les privó de alimentación, se les privó de cuidados médicos, se les privó de tener contactos con su familia, se les privó de tener contactos con sus abogados, en fin, sin ser culpables de nada, repito, simplemente porque son migrantes, porque quieren trabajar, no son delincuentes. Entonces, este mundo deshumanizado, ¿verdad? A esta semana ha visto cómo, con este ejemplo de los 252 jóvenes venezolanos extraídos de esa cárcel que es un campo de concentración, repito, de El Salvador, con eso tenemos una forma de información que nos indica bien que la información a veces no es solo digamos, hechos, datos, análisis fríos y cerebrales. También a veces las informaciones o la información es emoción, es sentimiento, es solidaridad. Y es lo que hemos visto con esta información de estas liberaciones. Y creo que merece reflexión. Así que aquí les dejo este ejemplo para meditarlo y nos vemos la semana próxima.